Juanito y Hermina, lo primero, gracias. ¿Eh? Gracias por abrirnos las La puertas. puerta. Vale. ¿Qué recuerdos tenéis? Porque la vida habrá cambiado mucho. ¿Qué Mucho. recuerdos tenéis de cuando erais pequeños ahí en Huélamo? Pues nada, íbamos a la escuela, y llevábamos un leño para calentar una estufa, allí, y así. Y de 11 años ya a guardar ovejas. Desde los 11 años comenzaste Sí. a trabajar de pastor. Sí, con 13 ovejas. 13 ovejas nada más. ¿Y por dónde las llevabas? Por allí por el alrededor del pueblo, por allí. Entonces no bajaba yo a Andalucía con aquella de allí, pasábamos el invierno. ¿Y había muchos ganados entonces? Sí, sí, uy, muchos así, de pequeños, de 20 ovejas, 30, 50, había a lo menos 30 o 40 ganaderos. ¿Y cada ganadero, cada pastor, cuántas ovejas llevaba? Eso entonces llevábamos muy pocas, porque no había muchísimos ganados, pero pequeñitos todos. Luego ya, del año 60 y tantos, ya los pequeños desaparecieron. Ya nada más los que había con más ganado de 200 o 300 y 500 y 1000 y así andaban. Y el padre de Hermina, ¿verdad? Era mayoral también. Sí, mayoral, sí. ¿Y era mayoral de quién? Era de... Unos que nacían en el pueblo de los Donisios, pero bueno, uno de tío Juan Merchante, estaba de mayoral, me parece. Y aquel era un ganado grande. Sí, no sería muy grande, pero Ana tenía 800 ovejas y a lo mejor 200 vacas bravas y las cosas. Y hablando de lo que es el término, había una palabra que nos han dicho para dividir lo que es el monte y los Sí. pastos, que eran los quintos. Los quintos, sí. ¿Qué son los quintos? Y, pues el terreno que estaba partido por tal sitio, y así había 2, 3, 4, 5 quintos en el pueblo, 5 partes allí. ¿Y tenían nombre los quintos? Sí, tenían. ¿Te acuerdas, Juanito, cuál Claro que me acuerdo de todos. qué quintos eran? Por el Resinero, La Muela, La Serrazuela, Valdemiguete y Las Salinas. Molatillas. ¿Eh? En las salinas las molatillas. Bueno, eso es igual, Las Salinas es el nombre de todo aquello. Luego ahí tenía varios nombres según las partes que había en cada sitio. Y los quintos, si tú tenías un quinto, no podrías ir a otro. Claro que no. O sea, antiguamente andábamos cuando queríamos. Pero luego llegó ya, pues yo que sé, ahí por 50 o por ahí y algo más. Y allá nos señalaban un quinto de esos, para un ganadero o para dos, según el ganado que se podía mantener allí, en esos quintos. Y en aquellos tiempos había menos monte y más pastos. Pues sí, mente había menos casi, porque luego han replantado muchísimo y como hemos dejado ya de sembrar en esos sitios, han salido nuestros de pinos que para qué. Antes sembrábamos por todos los lados. Y los pastos que había, ¿dónde había buenos pastos o qué zonas? Ah, sí, claro, tenían unos quintos mejor pastos que otros. Bueno, Dominguete unos pastos mejores que ningunos. Y las Salinas también, y la Serrazuela. La Muela y el Resinero eran más vastos los pastos. Y había vacas Sí, y ovejas, sobre ovejas, todo, ¿no? sí. ¿Y todos los ganaderos tenían vacas y ovejas o dependía? No, no, eso no. Habíamos, lo que sé, 5 o 6 que teníamos vacas y los otros ya no tenían vacas. Cabras había y también las descastaron, no las dejaban tenerlas, las denunciaron y ahora meten cabras. Había un ganado Ay. de cabras del pueblo y cada uno tenía su cabra y por la tarde se las llevaban al campo y por la tarde acudíamos a por las cabras para llevarnos a casa y así ordeñamos las cabras y las diseminamos y la había- leche de las cabras allí. que teníamos. Eso hacíamos antes. Entonces no vendían leche tampoco. Y cada uno con su cabra o 2 cabras pues tenían leche. Íbamos por la tarde a recoger las cabras y llevarlas a Iba casa. un pastor con ellas, siempre, y le pagábamos muy poco. Entonces, no me acuerdo ya bien, pero así como 4 o 5 pesetas
cada uno tenía cabras para que las guardara todo el año. Y luego la vida de un pastor Sí. no podía descansar porque había que cuidar a las ovejas. ¿Y cómo cambiaba el trabajo según la estación? Diferente a invierno a verano. Sí, claro. ¿Cómo cambiaba la vida o las cosas que había que hacer en el pastoreo entre invierno y verano? Pues mira, es que aquello es muy frío, esa parte, y nevaba mucho, y había que tenerlas encerradas. Y unas poquillas nos apañamos ayudándolas, pero que tenía ya 200 cosas ahí, no tenían de meterlas, las paideras las hicieron antes, y cabían 200 pocas paideras. Hay 40, 50 pequeñejas eran. Y allí se acaba el terreno en Andalucía, los pastos allí en unas fincas. Y entonces en invierno nos bajábamos allí, ya con ganado que teníamos ya 500 o tal, y algún pastorcillo del pueblo que tenía 40 o 30 se venía con uno de nosotros y le borrábamos los pastos allí y la comida también lo manteníamos, esas cosas. Porque cuando bajabais hacia Andalucía, ¿en Pues, qué fechas? ¿Del año? Sí, ¿en qué meses del año? A primeros de noviembre salíamos para abajo, ya el 4 o el 5 o el 10 desaparecíamos todos de allí. ¿Y quedabais en un sitio o iba bajando el ganado? Ya, pues cada uno con su cuenta bajaba ya, no juntos todos. Muchos sí nos juntábamos los ganados o algo y bajábamos juntos. ¿Y durante cuántos años habéis realizado la transhumancia? Yo 25 años, otros 50 y más, pero esos ya han muerto casi todos, muy viejos. ¿Ya? ¿Y coincidíais en el camino con pastores que venían de Albarracín o de...? Sí, eso de Racín bajaban a Andalucía también. A lo mejor nos juntábamos en el camino y íbamos arrateados uno con otro, igual que los coches. ¿Y recuerdas también alguna anécdota de gente de Teruel o de Albarracín? Pues hombre, no me he tratado yo mucho con las gentes así. Sé que bajaban también, pero de Teruel sí había uno o dos por ahí cerca unas veces, pero ya no me acuerdo cómo se llamaban ni nada. ¿Y había posiciones dentro de lo que es la organización de la transhumancia para bajar o...? ¿Cómo eso que quiere decir? No sé, había alguien que tuviera, por eso, alguien que fuera mayoral, alguien que fuera otro Sí, siempre bajaba con los ganados grandes el mayoral, era el que mandaba allí. Y así iba la cosa. ¿Y por dónde bajabais? Por las veredas, claro. Si te salías fuera de la vereda, pues te denunciaban a lo mejor los de los pueblos, esos que... Y luego llegaban momentos que sembraban hasta la vereda y teníamos que cruzar para la siembra, ¿y para qué? Y no estábamos con nada como ahora está, y esas cosas. ¿Y por el cordel de Huélamo bajabais? ¿Eh? ¿El cordel de Huélamo? Bueno, salíamos, sí. ¿Y ibais por el cordel? Es que de allí salían dos cordeles, uno para aquí, para Cuenca, y otro por Majadas. Y venía para allá a Chillarón por ahí. Y nosotros por Cerro Cuenca brincábamos. Ibais por Cuenca. Sí, por el Alto Cerro, brincamos con el ganado, hasta el Santo ese, un poco más allá. ¿Y luego a dónde llegabais? Ah, Allí en Andalucía, ¿a qué zonas ibais? Yo estaba en La Mancha 18 años y ahí en Jaén 7. Cuando iba a encontrar el terreno y esas cosas que había que buscarlo, ¿Y en aquellas zonas cuánto tiempo estabais? pues 7 meses, entre bajar y subir 7 meses, poco más o menos. Y aquí 5, en el caso de uno. ¿Y las ovejas parían allí? Claro, ahí en el camino iban pariendo y había que coger los corderillos y cargarlos en el burro y esas cosas, y pasábamos de todo. Y luego ya volvíais, pasabais allí el invierno. Sí. ¿Y para cuándo volvíais de nuevo a Huélamo? Pues, al verano, pues en mayo, a últimos de mayo, cosas así. Y junio también. En fin. Con los corderos, ya. Y los corderos los vendíamos allí, ya. Había que algunos años no se podían vender por fuera y los traíamos.
20 días andando con el ganado. Y durante todo el invierno no quedaban ganados en Huélamo. Sí, quedaban ganados pequeños, ahí como digo, de 30 y 40 ovejas y esas cosas, quedaban ahí 7 u 8. Y eran ganados pequeños. Entonces. Pequeños, sí. Y bueno, cuando llegabais, el esquileo, ¿dónde se hacía? Allí bajo, los que bajábamos. Yo estábamos aquí en La Mancha y teníamos que subir pronto, porque para la Cruz de Mayo nos echaban de la finca ya, se llaman los contratos, porque es que había muchas perdices y los huevos los rompían las ovejas con los pies, esas cosas. Y ya de esas nos echaban antes, pero en Jaén no. Allí subías por últimos de mayo o primeros del otro. Pero bueno, salíamos para el 20 andando y llegábamos aquí, por ejemplo, para el 10 del mes siguiente. ¿Y los esquiladores eran de allí o...? Era de muchos sitios. Aquí en Huélamo venían unos y allí también, los mismos, en Andalucía. De Visiedo, provincia de Teruel. Venían. Luego ya, pues no sé para qué fecha sería, por el 60 y algo, ya no sé qué pasó, que ya no pudieron venir. Ya también se hicieron viejos, los hijos iban a estudiar ya y esas cosas y tuvieron que dejar eso, lo que dice así. Y ahora vienen unos extranjeros, vienen, alquilan ellos. Entonces teníamos que nosotros cogerlas y trabarlas, atarlas para que estén quietas. Y eso no las traban ni nada, son gente fuerte. Y las alquilan así. Y luego ya en Huélamo llegaba una fecha que era el día de San Pedro, que se renovaba el contrato, ¿no? No, en Huélamo y eso, los pastores se renovaban, era eso para San Miguel. En otros sitios era para San Pedro, por aquí abajo. En Huélamo era en San Miguel, San Miguel. cuando se renovaba. Sí. ¿Y qué se hacía ese día? Uy, pues nada, pues coger las ovejas que tenía el pastor alguna y llevarlas al otro ganado y para guardar el otro de que se había arreglado con él. Y ahí así. Fiesta nada, muy bien, ya. Poca. Poca nada. Y luego el ganado, tanto cuando hace el viaje de la transhumancia como cuando está allí en Huélamo, Sí. estante, también necesita de abrevaderos Claro. o descansaderos, ¿no? Claro. Allí en Huélamo, ¿qué abrevaderos o descansaderos? De la vereda, Mm. pues vamos a ver si sé explicarlo. La venta Juan Romero, ¿saben dónde está? Allí, una parada se hacía, se dormía por allí. Y luego a mediodía cosas así, allí debajo de Huélamo, en el puente, allí paraban a mediodía, pero al subir, al bajar salíamos andando y no parábamos por ningún lado. Como el día duraba menos y así vamos. Entonces, al bajar no parabais y al subir Sí. en la venta A de medio- Juan Romero, Sí, y en otros sitios. A mediodía parábamos a hacer la comida allí y esas cosas y comíamos en un caldero. Al igual que esto, se colgaba el caldero ahí, echaba la lumbre debajo y así se hacía la comida. y el paraje de la herrería de los Chorros, Sí, también. Ahí también, ahí ya venía la otra vereda que viene de Majadas y se juntaba con esta. Ahí, y ya subían para Teruel, por ahí. y ahí también descansaba el ganadero. Sí, ahí también descansaban abajo en los ríos y esas cosas. Porque Huélamo al final, fuentes como hemos dicho, hay muchas. Fuentes sí, muchas. ¿Y qué fuentes tenían así fama o eran fuentes Pa- para la gente o para el ganado? Pues nada, todo el mundo bebía agua en las fuentes que hacía falta. Si vas al pastor, tiene una fuente para allí, vas a beber y a llenar el tarro y las cosas. Por el campo, no por el pueblo. En el pueblo había una fuente entonces dentro del pueblo y había agua para los vecinos. Pero luego ya se trajo el agua de otro sitio y ahí y cada uno la tiene en su casa. Entonces ve que con el cántaro por agua. Se cargaban un cántaro las mujeres en el acto de la cabeza, unos rolletes que hacían así, Yo no. En atravesado. la cabeza no llevaba el cántaro. Otro en la cadera y el cubo, En la cadera, sí. o el botijo. En la cadera en la cadera el cántaro y en la otra mano un cubo o un botijo. Y íbamos a por agua al pocero. No, bueno, si tú vas por lo que había El una pocero fuente se ahí llamaba al La lado. Fuente, Sí. pero que era
fuente que se criaba allí de Se toda criaba la allí, vida. nacía Y está allí, todavía. y está todavía allí. ¿Ibais al Pozuelo y ahí vais a más fuentes o solo Porque sois estamos ahí? en casa no Allí había en agua. Metal Pueblo hay una fuente, bueno, ahora de antes, nada más subir al pueblo, hay una plaza aquella, ahí esa fuente era de antiguamente. Las otras no, las otras se han traído ya de afuera. Y en las afueras, así, en los parajes del pueblo, ¿qué fuentes? ¿En la fuente del Horcajo hay una? Sí, uy, claro. Dos, hay la fuente de la raíz y la fuente de... Fuente Menga, ¿No? Sí. la Fuente Menga. No, esa ya vendrá. Ah, en los cajos, no sé cómo decían la fuente de Rincón de... La Fuente de los Cajos, sí. Arriba que hay un tornajo que han puesto ahora, que entonces no había tornajos puestos para que vaya el ganado ni nada. Ahora han puesto unos tornajos más que nada, no por el ganado, para que los ciervos estén más cómodos. Y en todos estos parajes que hay alrededor del pueblo, también hay muchísimas parideras, Sí, que según tiene registrada Mariano Cámara son 156. sí. ¿En cuáles se guardaba el ganado o habéis guardado vosotros ganado? Buscano tenía una pidera que tenía, había quien no tenía, pues encerrabas el ganado ahí siempre para tener basura, para sembrar las patatas y cebada y todas esas cosas. No encerrábamos nada del otro, no. Cada una suya. Hace pocos años, entre el hermano y él y yo también les ayudaba, hicimos una enfrente del pueblo, La con un nave corral, que es ahí y al frente allí del está pueblo. todavía la paidera que la usa el hermano. ¿Y aquella que utilizabais qué nombre tenía? Ah, eso, las parideras. Por la paridera del tupulano, la del tumingano, y así, nos entendíamos. Y todo el mundo sabía dónde estaba cada una. Claro, Sí. los del pueblo todo el mundo lo sabía. A ver, Y hay tres tipos de nombres para las parideras. Están las parideras, sí, los corrales y las covachas. no, sí. El cobacho sí. ¿Qué diferencia? ¿Por qué a una se le llama de una Las forma? covachas están todas al frente del pueblo, en el cerro ese que se ve, una risca que se ve allí están casi todas. Allí ponían cualquier cosa, había una covacha y ahí encerraban el ganado. Que cogía un poco ganado de aquellos corrales que había allí. Ya digo, enfrente del pueblo está la paidera con un corral y entre su hermano y él Sí, y una yo nave que hicimos. hicimos ahora por el año 80, por ahí. Yo a alcanzarle las piedras para hacer las paredes. Pero bueno, todo aquello ya pasó. En todos estos viajes que habéis hecho entre Huélamo y el sur, Sí. ¿qué anécdotas o qué recuerdos, así alguna cosa que se te venga a la cabeza de decir? Pues yo es que yo ya empezó la vida a cambiar cuando yo empecé a bajar. Bajé en el 58, primer año. Y yo qué sé, no recuerdo así ninguna cosa así que nos pasara por ahí. No recuerdo así nada que... Las gentes de allí de Jaén, Sí. había trato con la gente. Pero hombre, claro, por allí aquellos nos compraban, por ejemplo, en Jaén los corderos, bajaban a la gente de Madrid, por ejemplo, de Barcelona, iban allí a comprar los corderos y eso. Y el tiempo que pasabais en Jaén o en el sur, ¿echabais de menos Huélamo? Pues claro, no es que allí estábamos en una choza de cualquier manera más pequeña que esto. Y estaba el tejado hecho con juncos y restrojo. Y la lumbre la teníamos ahí. Y se hacía muy grande la lumbre, se ardía todo entero, que el rolo corrió al padre de esta. Se quemaron todo. Con nada que llegar una chusta allí lo cogiera, eso. Y allí con los juncos así, y el agua iba pasando y no se calaba aquello. Sí. Y cuando ya llegabais a Huélamo, después de haberlo echado de menos, Sí. ¿qué sentíais cuando llegabais al pueblo de nuevo? Pues no, que teníamos que ir el día que llegábamos y otro día del pastor, no hacíamos parada ninguna. Es que la vereda pasaba por el puente del pueblo, pasaba y se bajaban. Sí, pero vamos, eso ya... Iba la gente con las ovejas a Andalucía. El padre está, bajó 50 años.
Y no subió en los 50 años, más que un año que se puso malo, con las martas esas que existían entonces, que ya parece que ha desaparecido eso ya. Y subió, los más años, a los 7 meses allí clavados. Era más andaluces que de Huélamo casi. Pues más tiempo estábamos allí, claro. En Huélamo 5 meses, allí 7. También es la venta de Juan Romero, Sí. en la herrería de los Chorros. En estos sitios vivía gente también. Sí, sí, ahí vivía gente. ¿Quién vivía allí? Ahí en el evento Juan Romero había, pues, yo qué sé, 5 o 6 familias. Tenían ahí ovejas también, 40, 50 o 100, todo lo más. Ahí estaban. Y en la herrería de los Chorros también. Igual, allí aquella era una finca ya particular y estaba el ganado de ellos, nada más allí. ¿Y en la Serna? La Serna, otra finca particular, esa la arrendaban por ahí para vacas más que nada. Esa la tuvimos mi hermano y yo 7 años. Ahora en el 76 entremos y salimos en el 82 o 83, por ahí salimos allí. Tenemos vacas también y eso. La Serna es buena, tiene buena tierra. No, los pastos muy malos, muy flojos. Muy flojos. ¿Y Y la ahora transhumancia era muy diferente con las vacas que con las ovejas? ¿Cómo? La transhumancia con las vacas y las ovejas era muy diferente. Hombre, con las vacas andaba más. Había que ir más rápido. Y más rápido. Y ahí llevaban caballos, esas cosas bravas. Y ahora ya llevan los pastores también caballos, por no andar. Los pocos que bajan andando, que ya hay 3 o 4 o 5 nada más. Entre La Vega Codorno y Gualabear, eso es Gualabear de Teruel ya. Y una cuestión, la lana, La lana, sí. vosotros la lana la vendíais también. Claro que la vendíamos. Y la pagaban muy bien. En aquellos años valía la lana de una oveja tanto como el cordero. En los años 50 y algo por ahí. Y ahora no vale nada. Nada. Mi hermano vendió el año pasado. Tenía el corte de 3 años. Y le dio 60 euros por allá. 60 o 12 euros, no sé, no lo digo. Pero... Y antes valía cada oveja a 100 euros, o sea, a 100 pesetas, no lo digo. A 100 pesetas, por ejemplo, el kilo, que iba entonces en esos años del 50 por ahí. Tenían 2 kilos, 3 ovejas, y te daba hasta 300 pesetas de la navalía de cada oveja. Y ahora no vale nada. ¿Y a quién se vendía la lana? Venían laneros de Barcelona y esas cosas venían, sí. Y ahí de Teruel también bajaban unos. Y por ahí venía gente de afuera. Y la lana, ¿había raza merina aún? Sí, merina? sí, entonces eran merinas, que es lo que valía la lana y pesaba más esa lana. ¿Queda merina ahora? Ahora ya esas están desapareciendo, como la lana no vale, y luego hay que esquilarles más, porque las churras se pelan por la tripa, por el pecho y esquilan antes. Las otras tenían lana hasta las pezuñas. ¿Qué diferencia había entre la merina y la churra? Pues la churra en aquellos años la vendían también, pero la gente la compraba por los pueblos aquellos para los colchones, para dormir. Y que estaba la cosa esparcita, entonces se dormía en cualquier sitio, con paja, otro no habéis visto eso ya. Se regaba y con la mano, y luego se ataba con la misma paja de eso, se ataba un haz, por ejemplo, así de gordo. Y venía la gente allí a la herrera cuando trillábamos a por esos atairos que había y lo metían en el colchón. Ahí estaba muy más hueco. Sí. Y ahora sabría mucho menos la mitad o cosas así que la otra, la merina. ¿Tú, Hermina, no hiciste nunca la transhumancia? Sí, sí. Ay, hijo mío. Y venía andando de Andalucía al pueblo, con las ovejas con mi padre. ¿Y Porque me qué? mandó mi madre a Andalucía con mi padre. Y estoy todo el invierno durmiendo en una choza.
Nosotros ahí Sí. como... Y luego, como no tenía, subía andando, con ellos y con las ovejas. Y como al pueblo. la lumbre la echábamos ahí donde colgábamos el caldero para hacer la comida, la cama estaba aquí. Y aquí ya comías. O sea, ponía un poco al lado de eso. Y aquí dormías. No te quitabas los pantalones ni nada. Cada día hacía ripuno y ya está. El padre este se acostaba hasta con el morral. Ea, Y bajaste desde pequeñitas, ¿no? Desde que muy eras- pequeñita, 15 pequeñita, años, no. 15 años tenía. Cuando mi madre me andó con mi padre. Y todo el Me la invierno mandó allí. con una señora. Y No. luego subía andando con las Ah, ovejas con mi padre. Al pueblo. y- y- Ayudándole a subirlas, claro. Y dormir era lo mejor que dormíamos, por ahí en el camino. Todo estrellas de muchísimas, o sea, no lo digo ahora, hoteles de muchísimas estrellas. Y la cama estaba limpia, no estaba sucia de nadie. Y ahí dormíamos. Y con los aparejos de los mulos que llevábamos, los burros, los caballos, lo que fuera, con eso nos tapábamos muchas veces. Y cuando salía lloviendo se calaba eso, que no había plástico entonces ni nada, y con todo el camino con la manta mojada. y las estrellas también Estrellas, es que tantas había que no las contábamos ni nada, habíamos un montón así de estrellas, digo, ¿con qué viene esta aquí? Y cuando salía el lucero, no sé qué, eso ya no estoy muy corriente yo de eso. Íbamos por allá, ya se va a hacer de día, y no llevábamos reloj ni de nada. Y nos levantábamos para cuando bajábamos, que había que madrugar. Nada, hacíamos el almuerzo de noche y nos comíamos, no había pijo. Pero luego no se hacía de día, muchas veces, hasta que llegaba que me bebía un poquete. Como no llevábamos reloj ni de nada, así era la vida entonces. han cambiado las cosas, ¿no? Sí, ya. Mira, yo bajé andando 2 años, subí 10 o 12 y subí andando. Y luego ya en el tren, bajábamos y subíamos. Y luego ya en los camiones, más cómodo, cargaban en la puerta de tu casa y descargaban en la finca. Y el tren te dejaba a lo mejor a 100 metros de la finca o 30, y había que ir andando. ¿Dónde paraba el tren? ¿Eh? Para Huélamo, ¿dónde cogíais el tren? ¿Dónde estaba el apeadero? En Chillarón y aquí en Cuenca. Cada uno íbamos donde mejor nos venía. Depende de la cañada por la que bajaras. Sí, depende, sí. Depende de la por vereda. aquella de Majadas a Chillarón. Y por esta de Cerro Cuenca aquí. Sí. Menuda vida, os hemos contado. ¿Qué cambios? Mira ahora dónde estamos. Aquí y por el día de paseo. Por la mañana viene mi hijo y nos saca de paseo. Y aquí estamos viendo la tele por la tarde. Así que mira qué vida tenemos ahora. Bueno, Pero las de atrás ya pasamos. Aquello ya se puede contar que parece un cuento, pero no es cuento. Es verdad.